Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase de teoría atómica y algunas particularidades de cómo se constituye el átomo. Recordamos entonces qué es la química y sabemos que es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. En este caso tenemos que resaltar esta palabra que es materia, ya que cómo esté interactuando esa materia y cómo cambia a través del tiempo es lo que estudia la química, su composición, estructura y propiedades. Además de estos tres aspectos que he mencionado, también estudia los cambios que tiene durante el tiempo y la relación con la energía. Recordando entonces, sabemos que la energía viene siendo una representación en la materia. Un cúmulo de energía se convierte en materia y una es consecuencia de la otra. Bien, entonces aquí tenemos nosotros una línea de tiempo a través de varios años, más de un siglo. Los científicos se han preocupado por hacernos conocer cómo está este mundo, el micromundo constituido, ¿sí? Hemos pasado por algunos que descubrieron la energía, descargas eléctricas en materia viva, como lo fue Luigi Galvani, ¿sí? Después se descubren los rayos catódicos y después de esto se descubre que esta partícula, el rayo catódico, se comporta como una corriente eléctrica, tiene una masa, ¿sí? Y puede pues desviarse si nosotros aplicamos algún tipo de corriente. Esta tabla también está en presentación para que ustedes la desglosen uno a uno en la clase de Classroom que les he dejado a continuación. También en la descripción pondré un link para que puedan entrar. En la actualidad entonces utilizamos modelos matemáticos para comprender el funcionamiento de un átomo y de sus partículas. Sin embargo, el modelo con mayor intención didáctica podemos decir que es el de Niels Bohr. Para este modelo, las partículas subatómicas que tienen masa considerable se encuentran en el núcleo, siendo entonces estas protones y neutrones. Es decir, que en el centro, o sea, en el núcleo, nosotros encontramos los protones y hay neutrones ahí para que las cargas positivas no se repelen. A su alrededor, entonces, se encuentran en regiones con diferentes niveles de energía los electrones con masa despreciable y carga negativa. En resumen, entonces, tenemos los protones que tienen carga positiva y masa, el neutrón que tiene sin carga, pero tiene masa, y el electrón con carga negativa y masa despreciable. En la tabla periódica nosotros podemos encontrar una representación que obedece al modelo de Niels Bohr, donde los electrones se encuentran acomodados en niveles de energía, como vemos nosotros la configuración acá, que será un tema que hablaremos más adelante. Contamos entonces los electrones de partícula de carga negativa, los protones con carga positiva. Si tenemos 15 electrones negativos y 15 protones positivos, el resultado será una molécula con cero carga, es decir, una molécula neutra. Y los neutrones no vienen a aportar a la masa, perdón, no vienen a aportar a la carga, pero sí a la masa. Entonces, aportan a la masa. Listo. Normalmente se puede sumar alrededor de un aproximado que si tengo 15 protones y 16 tendré una masa aproximadamente de 31. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí. Tengo aquí más ejemplos de cómo nos representa Niels Bohr un modelo atómico. ¿Sí? Aquí vemos cómo el carbono, el magnesio, el aluminio y el mercurio
tienen un centro donde están sus protones y neutrones y alrededor en niveles de energía se encuentran girando sus electrones. Entonces, recordamos algunos conceptos para que tengamos en cuenta. El átomo es la unidad básica de toda materia y este define a los elementos, ya que tiene propiedades que se las dan sus protones, neutrones y electrones. Es decir, cuando hay un cambio en el número de protones, neutrones y electrones, podemos estar hablando de hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, etc. Todos los elementos de la tabla periódica. La molécula entonces son ya al menos dos átomos enlazados de forma que tienen un sistema estable. Por ejemplo, el hidrógeno, miren, aquí tenemos en este de acá, es un gas y el oxígeno también es un gas, pero al unirlo en una molécula comparten sus electrones y tenemos algo conocido como agua. Lo curioso, que está en estado líquido. ¿Cómo entonces? Miren, un elemento que es el hidrógeno gaseoso, el oxígeno gaseoso, convierten en líquido cuando se unen y comparten sus electrones. Ahora sí, tenemos el núcleo, el protón, el neutrón y el electrón. Como ya lo vimos, nosotros tenemos un resumen de esto. Partículas, protones, neutrones, electrones. Y aquí vemos que tienen masa para el protón, masa para el neutrón, nada de masa o masa despreciable para el electrón. Y la carga es protón positivo, neutrón sin carga y electrón negativo. El número atómico es en sí el número total de protones y determina el lugar que ocupa en la tabla periódica. Este número se lo determina con Z, ¿sí? Y él nos dice, por ejemplo, Z será igual a 2. Entonces nosotros decimos que tiene 2 protones y vamos a la tabla periódica y encontramos que estamos hablando de helio, ya que es el número 2 en la tabla periódica. La masa atómica se habla entonces para que tengamos en cuenta con la letra A. Es la masa del átomo, ¿sí? Entonces, en el núcleo del átomo nosotros tenemos que A es igual a protones y neutrones, ¿sí? Ya lo vimos en el ejemplo anterior, protones y neutrones. Entonces, en resumidas cuentas, A es igual a Z más N. Lo que es lo mismo decir que A es igual a protones más neutrones. Y ya con esto nosotros podemos saber cuántos electrones tenemos si el átomo es neutro. ¿Sí? Pues aquí por ejemplo tenemos el hidrógeno con número 1, símbolo H, masa atómica 1. ¿Qué nos dice esto? Entonces, Z es igual al número atómico. Es decir, 1. H, el símbolo, ¿no? Y A es igual a la suma de protones más neutrones. En este caso, entonces, no se tienen neutrones, por tanto, solamente hay un protón. Perdón, aquí le completo ya, un protón. De esta forma nos damos cuenta que el número atómico, número de protones, es igual también a la masa, que es A, ya que no hay neutrones. Para el carbono entonces vemos nosotros que pasa Z, o sea el número atómico 6 y A 12. Con esta información nosotros sabemos que los protones en este caso serán 6, si el átomo es neutro entonces los electrones serán 6 y la cantidad de neutrones ¿cuánta será? Lo sabemos fácil, ¿por qué? Porque si tenemos A es igual a protones más neutrones y en este caso nosotros tenemos que el valor de A es 12, el de los protones es 6 más un valor X que es de los neutrones, nosotros despejamos esto y encontramos que el valor es 6 también. Listo, entonces carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones.
Los iones entonces dependen del número de electrones, ¿sí? Ya que si se tiene más electrones será un ion negativo. Si se tiene menos electrones será un ion positivo. Nunca vamos a cambiar el número de protones. Este número no cambia, cambia simplemente el número de electrones. Un átomo puede tener más electrones que haya ganado o puede tener menos electrones porque los ha perdido. Isótopos difieren en el número de neutrones y por tanto difieren en masa. Entonces, en los isótopos dependerán estrictamente del número de neutrones. El número de protones y electrones se mantiene, pero el número de neutrones ha cambiado. Tienen esencialmente las mismas características químicas del átomo que representan, pero la masa es diferente. Por ejemplo, conocemos el más famoso, el carbono 14. Carbono 14 quiere decir que la masa es 14 y el número es 6. Quiere decir que protones son 6, neutrones serán, perdón, aquí es 14. 14 menos 6 serán 8 neutrones y los electrones, como es un átomo estable, estaríamos hablando de 6. Miren entonces que ha cambiado el número de neutrones. En resumen entonces, en una gota de agua, pues tenemos 3 millones de moléculas de agua. En esta molécula tenemos un átomo de oxígeno, mírenlo aquí, con 8 electrones a su alrededor, es ese núcleo, y ya en ese núcleo vemos que hay, contemos, 3, 6, 8 protones y 8 neutrones. Para ampliar esto vamos a hacer una simulación, pero ya lo veremos en la próxima clase o en los comentarios de esto para que ustedes la puedan hacer. Muchas gracias, que tengan un feliz día.